Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias, señor Menéndez, por su intervención. La verdad es que ha estado usted firme y contundente y con ideas claras, y eso nos tranquiliza, porque esperemos que todo lo que dicen luego lo apliquen cuando se presente la ocasión, que no siempre es así. En el año 1999, como se ha dicho aquí, se aprobó la primera ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Esto ocurrió más de 30 años después del primer atentado cometido por ETA. Se consiguió que el Estado por fin se hiciera cargo del pago de las indemnizaciones civiles no satisfechas por los terroristas, que eran todas, y también se logró el primer reconocimiento oficial al valor simbólico de las víctimas. Costó mucho esfuerzo y sinsabores, pero el Congreso de los Diputados aprobó esa ley por unanimidad, y eso fue un hito en la protección de las víctimas. 13 años después, se aprobó una nueva ley, la 29/2011, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, que completaba y reforzaba la anterior. Esta última ley, que está en vigor, fue rubricada por el presidente Rodríguez Zapatero tras la firma del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, mientras, en paralelo, mandaba a sus hombres a negociar con ETA. La exposición de motivos de la ley era una declaración de intenciones impecable, cuyos principios estaban siendo traicionados mientras se redactaban, porque a la vez se estaba negociando con los criminales lo contrario de lo que se plasmaba en la ley. Estos son algunos de los compromisos incumplidos. Hay muchos más. El Estado reitera su compromiso de perseguir la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo en todas sus manifestaciones. Todos sabemos que esto no es cierto. Las contrapartidas han sido múltiples, porque negociar es dar contrapartidas, y eso no es una derrota. Los poderes públicos garantizarán en el ámbito de sus competencias que no se produzcan situaciones injustas o de desamparo hacia las víctimas. Trabajarán para impedir la impunidad de los crímenes terroristas en cualquiera de sus manifestaciones y velarán para que los terroristas cumplan íntegramente sus penas. Esto parece una broma, porque evidentemente ha habido mucha impunidad. Más de un tercio de los asesinatos cometidos por ETA están sin resolver. Ha habido desamparo y humillación constantes en cada acto de homenaje a los criminales consentido por las instituciones, 421 el año pasado. Los terroristas no han cumplido íntegramente las condenas, todo lo contrario, reciben un trato de favor que es escandaloso con respecto al de cualquier otro delincuente. Y en cuanto a la prohibición de que en los lugares públicos se exalte a los terroristas, no solo no se cumple, sino que Sumar, es decir, ustedes, han presentado una proposición de ley para que se elimine el delito de enaltecimiento del terrorismo del Código Penal. Y con respecto a que la ley se inspira en el principio de igualdad con criterios que garanticen un trato más equitativo en orden a las compensaciones, evitando en todo caso respuestas desiguales ante supuestos similares, esto no es así. Las diferencias indemnizatorias son abismales, porque la propia ley nacional está mal planteada y establece precisamente lo contrario de lo que predica. De hecho, el Defensor del Pueblo ha recomendado la equiparación de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo, y el Gobierno de España lleva años haciendo caso omiso y mintiendo a las asociaciones de víctimas. La cuestión es que existen profundas diferencias en las compensaciones que reciben las víctimas en función de si sus sentencias son anteriores a la ley del 2009, a la del 2011 o posteriores, o de si existe o no sentencia, por no haber habido ni tan siquiera juicio. Los 379 casos sin resolver, además de estar sin resolver, están maltratados en el resto de los conceptos. Y luego están las leyes autonómicas, que yo no niego su buena intención. Las hay en 11 comunidades, pero cada una es diferente. De hecho, el Defensor del Pueblo también ha dicho que la actividad legislativa de las comunidades autónomas está produciendo una nueva brecha en el trato y en las compensaciones que reciben las víctimas en función del lugar en el que residan. Se lo voy a detallar.
Andalucía, Aragón, Cantabria, Valencia, La Rioja, Navarra, Extremadura y Madrid conceden el 30% de la cantidad de indemnización de la Administración Central del Estado y, por lo tanto, profundizan en las diferencias de origen que ya he mencionado. La Ley de Murcia establece también esa misma aportación, pero introduce un límite al conjunto de las ayudas que pudiera percibir cada beneficiario para, precisamente, mitigar esas diferencias. Nosotros propusimos que se hiciera eso mismo aquí en la Comunidad de Madrid, pero no fue aceptado. Hay otras comunidades, como el País Vasco, Castilla y León, Galicia, Asturias, Cataluña, Islas Canarias y Baleares, que ni siquiera tienen ley, que no contemplan ese tipo de ayudas. Tampoco lo hace Castilla-La Mancha, que, como ya se ha dicho aquí, pues les indemniza Madrid. En Madrid estamos ante la tercera modificación de la ley en 7 años. La cuarta, si contamos esa corrección de errores que tuvieron que publicar una semana después de que se aprobara la segunda modificación, porque tuvieron que suprimir el párrafo que hacía referencia precisamente a la conveniencia de garantizar la igualdad entre las víctimas y un trato más equitativo de acuerdo con parámetros objetivos, evitando indeseables y lacerantes diferencias y discriminaciones entre víctimas de actos terroristas con respuestas desiguales para supuestos iguales. La primera versión de la ley excluía a las víctimas que hubieran sufrido un atentado en la Comunidad de Madrid si no estaban empadronados. Era la única ley autonómica que exigía este requisito. Y también dejaba fuera a las víctimas que sufrieron un atentado fuera de la comunidad y, a consecuencia de este, vinieron a vivir a Madrid. Después se produjo una controversia en lo referente a la consideración de quién podía acogerse a la modificación del año 2022, que afirmaba en su artículo 2, apartado 2, que es de aplicación a las personas declaradas víctimas que hubieran fijado su residencia en la Comunidad de Madrid durante al menos los 2 años anteriores a la entrada en vigor de la ley. Y, finalmente, como era lógico, tuvieron que aplicar lo que decía la ley, aunque a dicha decisión no se le dio publicidad y tampoco se informó de forma oficial a las personas afectadas de que podían gestionar sus solicitudes para ser indemnizadas. Nosotros creemos que se debe informar de oficio a las víctimas de todo aquello que les afecte. Pero el problema de fondo es que cada comunidad legisla como considera, y eso conduce a situaciones injustas y discriminatorias en función del lugar en el que se viva, como ya he dicho. Y la única forma de evitar respuestas desiguales ante supuestos similares es modificar la ley nacional y homologar las autonómicas. Pídanselo ustedes a su jefe, señorías del PSOE, y también pueden aprobar la proposición de ley orgánica que se va a debatir pronto en el Senado y en el Congreso para proteger mejor la dignidad de las víctimas, para evitar los terceros grados fraudulentos y para que los terroristas asuman las responsabilidades civiles a las que fueron condenados, que nunca han asumido. Y estoy segura, señorías del PSOE, que desgraciadamente van ustedes a votar en contra, porque están ustedes maniatados en sus decisiones por lo que les dicta el partido de ETA. No hacen nada que pueda molestarles y les dan todo lo que piden. Señorías del PSOE, apoyar a las víctimas es renegar de los criminales y sus cómplices, no pactar con ellos. Y ustedes, señorías del PP, podrían haber aprovechado esta ocasión para mejorar más en profundidad la ley, por ejemplo, incorporando la recomendación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de proporcionar salvaguardias eficaces para evitar que se produzcan victimizaciones posteriores derivadas de humillaciones y ataques a las víctimas del terrorismo. Y puesto que el bloque de izquierdas que sustenta al Gobierno de España lo que quiere hacer es exactamente lo contrario, eliminando el artículo 578 del Código Penal, podrían haber introducido un régimen de infracciones y sanciones administrativas en esta materia, porque eso es precisamente lo que ha hecho la Ley de Memoria Democrática,
que tiene unas sanciones durísimas para aquellos que no la apliquen. La ley, además, nosotros consideramos que tendría que mantener abiertas las convocatorias de ayuda con carácter permanente, más allá de los 9 meses que establece, porque así se evitaría que nadie pierda sus derechos y se respetaría la fase o momento vital en el que se encuentra cada una de las víctimas del terrorismo. Pero por encima de las cuestiones administrativas, las víctimas del terrorismo lo que necesitan es un resarcimiento moral. En el preámbulo de la Ley de Madrid se menciona la imprescindible deslegitimación ética, social y política del terrorismo, así como la educación en valores democráticos y contra la violencia terrorista. Dedíquense ustedes a ello a fondo, señorías, porque aunque Madrid es una comunidad privilegiada en la que la gente no apoya o respalda al terrorismo, es muy diferente vivir en Madrid a hacerlo en Vascongadas o en Navarra, donde produce un dolor lacerante comprobar cómo se mantiene todavía el apoyo social a todo lo que representa ETA. Sí que se dan... ¿De qué se ríen? Pues Vascongadas es como se le ha llamado toda la vida. Toda la vida se ha llamado Vascongadas. Comunidad Autónoma Vasca, lo que ustedes quieran. ¿Qué tiene de malo llamarlo Vascongadas? Son las provincias vascongadas y si no, cojan ustedes los libros del siglo XIX en los que se habla siempre... Silencio, no, la historia, señor Martínez Abarca. La historia que ustedes quieren borrar. Por eso a Villarreal de Álava le han cambiado el nombre y lo han llamado Legutiano, porque quieren borrar la historia, quieren falsificar la realidad. En fin, Madrid es una comunidad privilegiada a pesar de que haya personas como las que están a mi izquierda que les falta sensibilidad y no conocen muy bien, no comprenden muy bien lo que se vive en el País Vasco. Ustedes, si supieran lo que vivimos allí, tendrían un poquito más de compasión. Muy bien. Silencio, ese dolor señorías. lacerante a veces también llega a Madrid. Pero en cualquier caso también ocurre en Madrid que a veces se banaliza o directamente se exalta la ideología que ha sustentado al terrorismo. Y eso ocurre y ha ocurrido en ocasiones en eventos culturales. Porque les voy a decir, señorías del PP, a veces ustedes confunden la libertad de expresión con lo que no lo es. Y les voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas, en el recinto del Movistar Arena, que pertenece a la Comunidad de Madrid, hubo un concierto de un músico, cuyo nombre no voy a mencionar, pero que cantó una canción que exalta a unos asesinos de ETA que se escaparon de la cárcel de San Sebastián. Y ahí se cantó esa canción y todos vitorearon, jalearon y de todo. Y no pasó nada. No pasó nada. Pues eso no puede ocurrir en Madrid. No puede ocurrir. Y no es lo primero que ocurre en Madrid en este sentido. Yo les pido, por favor, señorías del Gobierno, que no subvencionen, que no apoyen, que no den ningún espacio a nadie que haga apología del terrorismo en la Comunidad de Madrid, y menos con nuestros impuestos, porque además les aseguro que si ustedes lo permiten, lo van a seguir haciendo y cada vez más. Señorías, la reforma que abordamos hoy es meramente técnica para facilitar a la Administración la tramitación de las ayudas y aclarar algunas situaciones que pueden ser confusas y que se deben solventar por el bien de los afectados. Pero, por favor, apliquen la ley en su dimensión ética, porque el desamparo actual de las víctimas del terrorismo es consecuencia de la inmoral legitimación de ese oscuro, fanático y perverso universo criminal que nos ha tratado de asolar durante 50 años y que ahora campa a sus anchas en muchas de nuestras instituciones. Muchas gracias.